Organizaciones de la sociedad civil continúan solicitando a la Secretaría de Hacienda y a la Cámara de Diputados reinsertar el anexo transversal anticorrupción. Para hablarnos sobre estos detalles, sobre esta propuesta de petición, saludo a Alejandro Alegro Matus. Él es investigador del laboratorio Ethos. Muy buenas noches, Alejandro, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Omar, y muy buenas noches al auditorio. Gracias por la oportunidad que le brindas a Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas. Al contrario, un placer siempre cuando se habla de temas de anticorrupción. Pero platícanos, ¿cuáles son los objetivos de este anexo transversal anticorrupción? ¿Cuáles son los objetivos y hacia quién está dirigido? Sí, mira, bueno, en primer lugar señalar que la corrupción ha sido un tema prioritario para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo dice todo el tiempo, en sus mensajes está presente el tema. Sin embargo, no hay una traducción en cifras y en gasto destinado al combate a la corrupción. En ese sentido, desde Ethos planteamos pues que difícilmente podrá lograrse el objetivo de abatir o reducir de manera drástica la corrupción si no se le asignan los recursos suficientes a esta tarea. La cuestión más lamentable es que hoy en día no conocemos con precisión cuánto recurso público se destina al combate de la corrupción, y esto nos lleva a preguntarnos si realmente la política anticorrupción es una prioridad para el gobierno de la República. Esta carencia de información se debe, Omar, a que la Secretaría de Hacienda dejó de publicar un apartado que venía siempre al final del presupuesto de egresos, donde se daba cuenta de manera puntual de cuántos recursos se asignaba al combate a la corrupción. Esto se llamó Anexo Transversal Anticorrupción y respondía a 3 preguntas muy concretas que le daban información, le transparentaban información a la opinión pública. Estas respuestas más bien eran ¿qué dependencias ejercen recurso anticorrupción? ¿Cuánto recurso ejerce cada una de ellas? Y sobre todo, muy importante, ¿en qué actividades específicas ejercían recurso anticorrupción cada una de estas oficinas de gobierno, Omar? Claro, pues interesante lo que comentas, Alejandro. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué propuesta de manera más concreta es la que debería de hacer en un momento dado el gobierno precisamente para el combate a la corrupción? Y no que se quede, como bien dices, en estos argumentos políticos, o que es un término que se politice, y que ha sucedido así siempre, desde que hay campañas electorales, siempre la corrupción es el principal punto de los presidentes y los candidatos, pero nunca se ha logrado combatir. Sí. México sabemos que está dentro de los índices como los países más corruptos del mundo, y eso es una preocupación constante. Pero tiene razón, una cosa es el discurso y otra cosa son los dientes. ¿Qué es lo que tiene que instaurar el gobierno federal para poder revisar y dar cuentas claras en el combate a la corrupción? Claro. Sí, nosotros vemos desde Ethos 3 cuestiones muy concretas. La primera es fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, creado en 2015 y promulgadas sus leyes en 2016. En segundo lugar, como tú recordarás, en enero de este año, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción publicó la Política Nacional Anticorrupción. Esta es una buena noticia en sí misma. La Política Nacional Anticorrupción consta de 40 prioridades, y estas están destinadas a combatir la corrupción desde la prevención, desde la investigación, desde la sanción, en fin, en todas sus etapas. Pero desafortunadamente, Omar, así como se publicó la Política Nacional Anticorrupción y es de celebrarse, así también hay que señalar la parte que está haciendo falta. Lo que está haciendo falta es precisamente un anexo transversal anticorrupción que permita dar a conocer con cuántos recursos se va a llevar a la práctica la Política Nacional Anticorrupción. De lo contrario, vamos a caer en el mismo esquema del discurso, pero sin que se pueda traducir en hechos concretos. Por eso creemos que la vía concreta para aterrizar los resultados está en asignarle los recursos suficientes y necesarios al combate a la corrupción para que esta Política Nacional Anticorrupción se pueda aterrizar. Y el instrumento presupuestario que permite hacerlo de manera más concreta y clara
es el anexo transversal anticorrupción, porque como ya decíamos, responde quiénes, cuánto y en qué ejercen el recurso. Pero además, Omar, o sea, el anexo transversal anticorrupción es un documento que de manera muy concreta te responde estas preguntas y te brinda esta información. ¿Qué es lo que, a falta de ese anexo transversal actualmente, tiene que hacer un ciudadano? Si alguien quisiera, si tú quisieras o cualquier ciudadano conocer cuál es el gasto anticorrupción, tendríamos que recorrer un larguísimo camino buscando en las bases de datos del gobierno, unidad por unidad, dependencia por dependencia, programa por programa, para poder conocer qué actividades desarrollan, cuáles dependencias tienen actividades de combate a la corrupción, ir haciendo las sumas de las cifras de gasto, en fin, sería un larguísimo camino engorroso, pero que al ciudadano no le daría la oportunidad de obtener una información completa, concreta y certera. Esto es parte de lo que resolvía el anexo transversal anticorrupción. Por eso ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas, de la mano de otras organizaciones y de algunos organismos de combate de la corrupción en el país, hemos estado pues impulsando que se reinserte este anexo transversal anticorrupción en el presupuesto 2021. Bien, pues interesante lo que proponen, Alejandro Alegró. Ojalá y este anexo transversal que piden se haga obligatorio en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pues tenga cabida. Por supuesto, mantendremos la comunicación para ver cómo han logrado mantener la comunicación con los diversos actores políticos y que deciden finalmente el ingreso de estos asuntos, sobre todo en el Congreso de León. Te agradezco mucho que haya estado con nosotros y platicarnos de esta iniciativa, Alejandro Alegró Matus, investigador del laboratorio ETOS. Te agradezco mucho, buenas noches. Muy buenas noches y gracias a ti, Omar, y un saludo al auditorio. Gracias, un fuerte abrazo, buenas noches, buen fin de semana. Es momento de